Bueno, buenos días a todos. Espero que hayan disfrutado del café. Es un gran gusto estar acá. Tengo el honor de moderar este panel. Gracias, Javier. Gracias, Alfredo, por la invitación. Gracias a Sonia por todas las organizaciones. Y es un gran gusto haber sido invitada a hablar sobre este tema que cuando lo leí la primera vez me causó un poco de confusión, pero estudiando para el panel y organizando este panel, realmente hay una conexión entre el realismo mágico y el arbitraje que es tan inesperada como fascinante. Y en particular, como mencionaban, vamos a explorar este enunciado de que el arbitraje debe mantenerse al margen de presiones políticas y mediáticas. Y un poco usando las palabras de Alfredo de esta mañana, ¿es real o realismo mágico? ¿Realmente ocurre? Y bueno, el realismo mágico, también como explicaba Alfredo esta mañana, obviamente nos invita a mirar más allá de lo evidente, a descubrir verdades profundas en lo extraordinario. Nos presenta lo irreal como algo cotidiano y normal. En obras como El amor en los tiempos del cólera o 100 años de soledad, Gabriel García Márquez nos muestra cómo la realidad puede ser tan compleja, tan cargada de emociones en medio de un mundo convulsionado que necesita de lo mágico para ser comprendida. Ahora, estudiando para este panel, me puse a leer un poco entrevistas de Gabriel García Márquez y es interesante que él no describía su obra como realismo mágico, sino como realismo puro y simple. Todas sus obras se basan y nacen de la realidad. Y eso es un poco lo que pasa acá también. O sea, obviamente el arbitraje, por su parte, es un mecanismo para resolver disputas con imparcialidad, rigor y autonomía. Pero al igual que en las novelas de García Márquez, algunos enunciados sobre el arbitraje pueden sonar como insólitos y la realidad de la que parte y que rodea los conflictos que está resolviendo no siempre es lineal ni sencilla. Por el contrario, es sumamente compleja. Ahora, al igual que en el amor y lo mencionaban al principio, el amor de Florentino Ariza y Fermina Daza, que resistió durante 51 años a un mundo convulsionado, un mundo cambiante, sujeto a cambios sociales, enfermedades y guerras, las narrativas que se presentan en el arbitraje pueden estar sujetas a influencias externas, de intereses externos, de presiones políticas y de ruidos mediáticos. Y ahí es donde se litiga en el medio del cólera, en tiempos de cólera. Y es precisamente ahí donde debemos recordar que el arbitraje, para cumplir su función, debe mantenerse independiente y ajeno a esas presiones. Y eso es lo que exploraremos en este panel. ¿Cuáles son los riesgos de las presiones políticas en el arbitraje? ¿Cómo manejar la sensibilidad de las presiones políticas y mediáticas y sociales en el arbitraje? ¿Es realista pensar realmente que el arbitraje está completamente al margen de estas presiones? ¿O cuáles son las herramientas que tenemos los abogados, los árbitros, los expertos para enfrentarnos a esas presiones y mantener la integridad del arbitraje? Y con eso tengo el honor de presentar a nuestro panel y empiezo acá a la derecha. Claudia Cajina es socio principal de Dentons con más de 25 años de experiencia en la resolución de controversias complejas. Se especializa en litigios estratégicos y arbitrajes nacionales e internacionales, actuando como abogado de parte y como árbitro. Su práctica abarca sectores como infraestructura, energía, minería, alimentos, financiero y contratación pública y está especialmente enfocado en disputas de alta complejidad y casos con gran exposición pública. Actualmente lidera desde Dentons la práctica de litigios y arbitraje y ha sido reconocido por Chambers, Latin America y The Legal 500 y Leaders League en la categoría de resolución de conflictos y arbitraje. Bienvenido, Claudio. Gracias. Luego tenemos a su derecha a Jean-Pierre Galván, abogado con maestría en finanzas, derecho corporativo, MBA, inteligencia artificial, project management, candidato doctoral de administración de proyectos con amplia experiencia nacional e internacional,
de más de 15 años en dirección, evaluación y gestión de riesgos, administración, formulación y estructuración de proyectos de infraestructura, servicios públicos, contratos de obra pública y modalidades mixtas, incluyendo la participación en arbitrajes nacionales e internacionales, tanto comerciales como de inversión. Es profesor de cátedra en arbitraje y economía internacional y actualmente se desempeña como presidente de la comisión especial que representa al Perú en las controversias internacionales de inversión como parte del CICRESI. Bienvenido, Jean-Pierre. Gracias. A su derecha está José García. José es experto, altamente calificado, con más de 22 años de experiencia en análisis económico y financiero, con amplios conocimientos y experiencia en la valorización de empresas de diversos sectores, desde la energía hasta la banca y telecomunicaciones. Sus testimonios han versado sobre las medidas gubernamentales y el impacto financiero en los inversores. Ha trabajado en disputas que involucran a gobiernos de países como España, Estados Unidos, Panamá, Turquía, Cuba, Portugal y alrededor de Latinoamérica. Es socio de Brattle, donde dirige la oficina de Madrid desde 2009. Es reconocido constantemente como líder intelectual de élite mundial en las listas de peritos de arbitraje, expertos en energía y cuantificación de daños y perjuicios del Exology, entre otras distinciones. Y finalmente, pero como dicen en inglés, last but not least, Jaime Valenciano es director de JS Health, donde se desempeña como líder del equipo de expertos de la Oficina de Colombia. Es ingeniero mecánico de profesión, MBA del Prime Business School, con especializaciones en gerencia de empresas y gerencia estratégica. Tiene más de 14 años de experiencia en servicios de consultoría en construcción, incluyendo servicios de perito experto y gestión integral de proyectos y contratos en temas de construcción, en el sector de energía, infraestructura, petróleo y gas. Ha participado como experto en múltiples arbitrajes internacionales bajo diferentes reglas, CCI, ICDR, entre otras, y es recomendado por Leaders League en el área de construcción y ingeniería. Bienvenidos. Y con esto damos comienzo. La primera pregunta va para Jean-Pierre. El realismo mágico del arbitraje. ¿Existe una ambigüedad inherente en la práctica del arbitraje, Jean-Pierre? En muchas ocasiones, los enunciados y los procedimientos del arbitraje, como la interpretación de tratados, la selección de los árbitros que oímos al principio esta mañana, o incluso la ejecución de laudos, pueden parecer igualmente misteriosos o desconcertados para quienes no están familiarizados con las particularidades del sistema. Entonces, esto nos lleva a preguntar, en general el público entiende el arbitraje como un proceso claro y definido, o existe una dimensión fantástica que solo aquellos que tenemos el privilegio de practicarlo pueden comprender completamente? Danos tus comentarios. Muchas gracias, María Carolina. Muchas gracias, profesor Javier, profesor Alfredo, por la invitación. Muchas gracias a los organizadores de este evento por permitir este espacio de discusión académica que creo que es de mucha utilidad. Señoras y señores, colegas y amigos del derecho, creo que siempre va a ser oportuno regresar a la literatura para poder revisar algunos conceptos que son muy básicos para poder determinar y tomar decisiones tanto en la vida profesional como en la vida personal. En este caso, me permití leer una vez más la novela Amor en los tiempos del cólera, el cual me trajo una frase muy importante y que creo, y la voy a traer a colación en esta mesa. Gabriel García Márquez resaltaba mucho que el problema del matrimonio es que se acaba todas las noches después de hacer el amor y hay que volver a reconstruirlo todas las mañanas antes del desayuno. Algo parecido ocurre con el arbitraje. Cada caso, cada procedimiento, cada laudo es una reconstrucción diaria de la fe en un sistema que, aunque aspira a la certeza, habita inevitablemente entre lo real y lo imaginado. Me he permitido escribirles algunas palabras a ustedes y voy a tratar de entrar en algunos detalles que me parecen muy importantes. Hablar hoy del realismo mágico del arbitraje es reconocer que esta práctica jurídica, tan técnica y racional en apariencia, encierra también una dimensión simbólica, casi literaria, que a veces roza lo fantástico. Es por eso que les quiero compartir estas reflexiones,
tanto con el arbitraje como la vida cotidiana. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta de María Carolina, ¿existe una ambigüedad inherente en la práctica del arbitraje? Sin duda, porque el arbitraje se representa como una promesa de neutralidad y claridad, pero opera en un terreno donde las fronteras entre lo jurídico y lo político, entre la autonomía y la influencia, entre la norma y la interpretación, son completamente difusas. Un tratado puede leerse como un texto jurídico o como un cuento de múltiples finales. Una cláusula compromisoria puede parecer precisa hasta que alguien quiere aplicarla. Una decisión arbitral puede parecer una verdad revelada hasta que en otra sala la miran con otros ojos. Como en Macondo, donde el hielo era un descubrimiento prodigioso y la realidad se reinventaba con cada relato. El arbitraje también crea su propio universo de significados. Un universo donde las reglas parecen fijas, pero donde cada intérprete, sea árbitro, abogado o Estado, introduce su propio matiz, su propio hechizo. Quien haya tenido la oportunidad de leer un laudo arbitral sabe que el lenguaje del arbitraje no es inocente. Detrás de cada palabra, detrás de cada frase, hay una voluntad de poder, una forma de construir realidad. Se habla de jurisdicción, de consentimiento, de trato justo y equitativo, legítima expectativa. Pero esas expresiones, que suenan sólidas, esconden zonas de sombra. Cada una requiere interpretación, contexto, sensibilidad y a veces, con mucha seguridad, casi intuición poética. ¿No es eso lo que hacía el realismo mágico? Tomar lo cotidiano y dotarlo de misterio. Del mismo modo, el arbitraje toma los actos del comercio o de la inversión y los reviste de un lenguaje técnico, que convierte lo real en un texto hermenéutico. Así, lo que parece un simple conflicto contractual se transforma en una narración global sobre soberanía, justicia y confianza internacional. Así también en 100 años de soledad, solo los Buendía podían entender pergaminos de Melquíades. En el arbitraje también hay pergaminos, los tratados, los reglamentos, los precedentes, y no todos pueden descifrarlos. Esa aparente exclusividad genera fascinación y desconfianza a la vez. Pero si solo algunos pueden leer estos signos, ¿no estamos frente a una forma moderna de alquimia jurídica? El arbitraje internacional es entendido a veces como un sistema de iniciados, magos reconocidos, magos que creen serlo, maguitos, aprendices de la magia, insiders que buscan hablar su idioma y audiencias donde el silencio pesa tanto como los argumentos. Logremos un arbitraje más comprensible, más cercano, sin despojarlo de su rigor. Romper el hechizo de los maguitos hacia una incomprensión, sin destruir la magia de la especialización. García Márquez decía también que en Latinoamérica la realidad es tan desbordante que no hay necesidad de inventarla. En el arbitraje ocurre algo similar. La realidad política, mediática y social supera cualquier ficción. Por eso, el arbitraje debe mantenerse al margen de las presiones políticas y mediáticas también, precisamente porque su fuerza proviene de su autonomía. Cuando el árbitro cede ante la opinión pública o ante el poder de turno, el arbitraje pierde su encanto. Deja de ser un realismo mágico y se convierte en un realismo trágico. La independencia arbitral no es solo un principio técnico, sino un acto de resistencia. Logremos resistir entonces ante la tentación de convertir el arbitraje en un instrumento político o en un espectáculo mediático donde la verdad jurídica se disuelve entre titulares. Muchas veces asumimos ciertas nociones como si fueran naturales e indiscutibles, que el consentimiento del Estado siempre está claro, que la imparcialidad del árbitro es incuestionable, que los laudos son finales y ejecutables sin drama. Pero en la práctica, estas certezas se desmoronan ante realidades contradictorias. Estados que cambian de postura política, árbitros cuestionados por conflictos de interés, tribunales que anulan laudos por interpretaciones divergentes e incluso inversionistas manchados con corrupción. Cada caso nos recuerda que el arbitraje no es una estructura inmutable,
sino un relato en permanente revisión. Y como todo relato, depende de quién lo narre, de quién lo lea y de quién crea en él. Decía García Márquez que la vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo lo recuerda para contarla. El arbitraje también vive esa frontera entre la experiencia y la narración. Cada laudo, cada audiencia, cada cláusula arbitral es un intento de ordenar el caos, de darle sentido a los desacuerdos y de escribir, en lenguaje jurídico, un pedazo de historia común. Quizá por eso seguimos creyendo en el arbitraje, porque, como en el amor, sabemos que a pesar de sus imperfecciones, su esencia sigue siendo un acto de fe, de confianza y de sentimientos encontrados. Fe en la palabra, fe en la razón y, sobre todo, fe en la posibilidad de que la justicia, aunque a veces parezca mágica, siga siendo posible. Muchas gracias. Gracias, Jean-Pierre. José, desde el punto de vista de un experto, de un perito en daños, ¿cómo las construcciones narrativas del arbitraje responden a situaciones en crisis políticas? Bueno, en primer lugar agradecer a la organización, a Javier, por la osadía de no solo este Open, sino todos los que llevas celebrados. Muchas gracias a todos por atender. Hoy de lo que, permíteme que os comente un poco cuál es el contexto de lo que voy a contar ahora. Y es que iba a hablar de otra cosa un poco distinta, pero anoche en el contexto de la cena seguramente sepan muchos de ustedes, y si no, pues lo podrán ver, un caso que apareció ayer en la prensa, es el caso de Eiser contra España, el segundo caso de Eiser contra España, en el que el primero hubo una sentencia de alrededor de 120, 130 millones contra España que fue anulado. ¿Sí? No sé si lo recuerdan, fue el primer caso contra el Gobierno de España, hubo un proceso de anulación y se anuló ese laudo. Con posterioridad, el inversor decide presentar una nueva demanda contra el Gobierno de España y ayer se publicó público el nuevo laudo con respecto a las mismas situaciones, con respecto a las mismas demandas, con respecto a las mismas medidas en disputa, y España ha sido otra vez sancionado, esta vez no con 130 millones, sino con cerca de 300 millones. Y alguien me preguntaba cómo se puede explicar esto. Y la respuesta es obvia. Realismo mágico. Y entonces, sobre la base del realismo mágico, empecé a pensar qué relación tiene el realismo mágico de la novela de García Márquez y el trabajo de los peritos. Y permítanme que defienda hoy que los peritos somos en realidad los Gabriel García Márquez del arbitraje. Permítanme esa osadía. Y solo quiero enumerar 4 principios del realismo mágico y cómo ligan perfectamente con el trabajo de un perito. Entonces busqué 4 principios básicos del realismo mágico de García Márquez. Primero, tensión entre lo emocional y lo irracional, tensión entre lo extraordinario y lo cotidiano. Segundo, constitución de realidades verosímiles y multiplicación de realidades. Tercero, tiempo como construcción no lineal. Y cuarto, narrativa como elemento de persuasión. Creo que no hay ninguna duda que el perito, cuando tiene que elaborar su informe pericial, sufre un proceso de tensión entre las emociones, entre los conflictos de intereses, entre las presiones, por un lado, de los abogados, por otro lado, del cliente, y en ocasiones de los estados, cuando es el que le representa. Pero por el otro lado, tiene su deber y obligación de neutralidad y claridad racional. Esta misma tensión claramente subsiste en la novela de García Márquez, donde por un lado tienes el amor que defiende la lógica, que desborda la lógica del tiempo, y por otro lado, pues la sociedad que impone, pues las estructuras que impone, ¿no? Y el pobre Florentino Ariza, que defiende su versión del amor eterno durante 50 años, y el perito que defiende su lógica económica. ¿Bien?
hay un paralelismo claramente evidente. Constitución de realidad verosímil, el segundo punto, y multiplicidad de realidades. El realismo mágico no busca convencer que lo mágico es real, sino que forma parte de la realidad. Bueno, un perito tiene que construir un mundo contrafáctico sobre la base de la realidad. Un mundo que nunca ha existido ni existirá como consecuencia de las medidas en disputa, pero que tiene que hacerlo convincente y que tiene que conceder y buscar convencer al tribunal de que ese mundo mágico sirva de base para el cálculo de daños. El tiempo como construcción no lineal. Cuando uno analiza la novela de García Márquez, pues se da cuenta que García Márquez juega con el pasado y lo lleva al presente y al futuro, y el futuro se lo trae para explicar al pasado. Reinterpreta los hechos pasados para darles un valor actual, como el amor de juventud o el amor de 50 años. Piensen ustedes lo que hace un perito cuando calculamos, primero, discusión sobre la fecha de valoración y, segundo, la suma de daños históricos y daños futuros o lucro cesante. Movemos los daños pasados hacia adelante a la fecha de valoración con un tipo de interés y traemos los daños futuros hasta la nueva fecha de valoración con una tasa de descuentos que en ocasiones, de nuevo, está influenciada por el realismo mágico. Y por último, la narrativa como elemento de persuasión. Claramente Márquez no solo escribe, sino que convence en su escritura con multitud de detalles que en ocasiones son hasta periodísticos. Bueno, efectivamente la labor del perito es un poco la misma. Tiene que convencer con su rigor y con sus datos al tribunal de que su cuantificación de daños es soportable. Hay otro elemento importante, es que Márquez en la novela juega un valor neutral. Él describe desde la distancia lo que está ocurriendo. Bueno, precisamente la labor del perito debería ser esta. Su labor de independencia y su labor de neutralidad debería llevar a ser un ente falto de emociones. Hoy lo comentábamos esta mañana cuando decíamos que, a diferencia de lo que habéis estado comentando un poco de cuál debería ser la labor del abogado y cómo el teatro y las artes del teatro le pueden servir para desarrollar su retórica, quizás esto no aplica en su totalidad al perito. Uno esperaría que el perito esté libre de emociones, que de alguna manera se libere de esas emociones y de esas expresiones, que su relato sea más neutral, como la novela de García Márquez. Gracias, José. Y ahora pasamos a otro momento, y es el rol del abogado como narrador en tiempos de tormenta. Litigar, como decía Alfredo esta mañana, no implica únicamente técnica jurídica. Es un acto de persistencia narrativa donde el abogado debe mantener una historia coherente en contra de todo lo que está pasando afuera y los ruidos de afuera, legítima y persuasiva, frente a presiones políticas, expectativas públicas, frente a los tribunales, que también pueden estar sujetos a dicha influencia, o a partes que pueden aprovechar de las presiones políticas y mediáticas en su caso. ¿Cómo manejar los arbitrajes con alta sensibilidad política, mediática o social? Claudio, ¿cómo mantener la integridad del arbitraje ante estas presiones políticas y mediáticas? Gracias, María Carolina. A los organizadores del Open, muchas gracias. Es un evento súper exitoso y para mí es un privilegio y creo que para todos ser parte de esta mesa. Cuando veía la mesa que nos tocaba y el título que se le había puesto, ¿no?, El amor en los tiempos de cólera, el arbitraje debe mantenerse al margen de presiones políticas y mediáticas. Parece un buen deseo, pero ¿es eso real? ¿No? Hablamos del realismo mágico de García Márquez. Lo real quizás es que no seamos inmunes a esas presiones políticas y mediáticas, y quizás lo mágico sea el sentido contrario, ¿no? Que realmente los arbitrajes y los litigios en general se mantengan inmunes a estas situaciones. Sin embargo, creo que existen herramientas tanto para abogados como para árbitros para mitigar ese riesgo y hacer lo más jurídicamente viables la solución de controversias y en general de conflictos.
Y anticipo que voy a defender a Florentino y que de alguna manera voy a basarme en lo que él hizo en esos 50 años para comparar cuál debería ser el rol de los abogados en estas situaciones. Se ha comentado que Florentino, bueno, El amor en los tiempos de cólera es una novela romántica que cuenta la historia de Florentino, una persona humilde, casi poeta, que esperó a su amada por 50 años escribiendo cartas de amor y lo hizo con disciplina, con convicción, pero sobre todo con una idea clara de que su historia era real. Así no le creyeran. Él tenía claro que su historia era real. Y a veces los abogados deberíamos comportarnos de esa forma, ¿no? Con disciplina, con esta convicción, sobre todo cuando estamos en un contexto político y mediático contrario. Y hay situaciones en las que litigar en tiempos de cólera, ya sea porque te da cólera, está en el litigio, o ya sea porque situaciones que se generan dentro de él a veces de verdad generan cólera, ¿no? No es una exageración. El abogado que se mueve o que trabaja en el tema de resoluciones de conflictos no solo se enfrenta a su contraparte, debe hacer frente a un tribunal que va a decidir la controversia, pero también se enfrenta a medios, a comunicados, a redes sociales, a líderes de opinión, a cambios políticos, cambios de alcaldes, cambio de ministros, cambio de presidentes. Ahora en Perú está muy común cambiar los presidentes cada 2 años y pico, ¿no? Y no necesariamente todos mantienen la misma línea. Y en esas situaciones debemos ser muy conscientes que a veces el entorno grita más fuerte que el derecho. Y la pregunta es qué hacer en ese caso, ¿no? Y como hizo Florentino, yo creo que lo que toca hacer en esas situaciones es mantener el hilo de la historia que nosotros contamos en esa labor que tenemos como abogados. Porque al final de todo, el derecho también es un relato, no es una ficción, más allá de que a veces nos encontremos con algunas situaciones que parecen ficticias, pero en principio el derecho no es ficción, es una narrativa, pero una narrativa que debe tener orden, que debe tener contexto, que debe tener una secuencia, pero sobre todo un propósito. ¿A dónde queremos llegar con esa narrativa? Porque un caso jurídico o un planteamiento dentro de un proceso bien contado puede soportar la tormenta más extrema, pero un relato desordenado, aunque tengamos razón, puede hacer que naufraguemos. En el caso de Florentino, su amor no fue fugaz. Fueron 50 años que estuvo esperando por su amada. Y yo a eso lo denomino una estrategia de resistencia, ¿no? Y a veces los abogados debemos comportarnos igual. Debemos resistir y ser sobre todo conscientes del entorno que tenemos. Y dependiendo de ese entorno, la estrategia procesal debe ir de la mano con la estrategia comunicacional. No es que no exista lo externo, no es que no existan las presiones mediáticas, sino que debemos ser conscientes de ella. Sobre todo cuando nuestro cliente está en el ojo público. Y ahí es donde importa el tono en el que me comunico. Cómo me comunico al tribunal, cómo me comunico en mis escritos, cómo interactúo con los abogados de la contraparte. Hay una tendencia muy común que yo critico mucho de querer hacer quedar mal al abogado de la contraparte, de dejarlo mal parado frente a su cliente o frente a un tribunal, y eso no necesariamente es bueno, ¿no? Pero sobre todo, ¿cómo me comunico hacia afuera? ¿Cómo me comunico hacia medios? ¿Cómo respondo? ¿No? Y también es oportuno mencionar que no siempre hay que contestar. Saber callar puede terminar siendo estratégico. Y con esto voy a terminar para
para dejar tiempo a los demás miembros de la mesa. Yo creo que como florentino debemos resistir, debemos esperar, sostener nuestra línea narrativa sin perder la fe, ¿no? Y sobre todo resistir la tentación de rendirse ante el ruido. Porque si nosotros no contamos nuestra historia, va a haber otro que la va a contar y no necesariamente a favor de nuestros intereses. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Y aquí les voy a hacer un cambio en el outline que tenemos un poco, pero creo que le debemos dar la palabra a Jaime. Hablando un poco de lo que hablaba Claudio de consejos y herramientas para litigar en tiempos del cólera. Y Jaime, ¿has encontrado situaciones tú en las que se ha puesto en tela de juicio la imparcialidad de los expertos como resultado de presiones políticas o mediáticas? ¿Qué lecciones se derivan de estas situaciones para mantener la integridad del proceso arbitral? Gracias, María Carolina. Buenas tardes a todo el público. Pues en principio, quiero agradecer a la organización, doctor Javier, y a su equipo de trabajo, la invitación a participar de este panel con esos títulos tan disruptivos que ya solo con el titular lo ponen a uno en dificultades desde el principio. También a mis compañeros María Carolina, Jean-Pierre, José, Claudio. Es un honor para mí también compartir la mesa con profesionales tan connotados. Bien, y pues no sobra también dar las gracias a la compañía que represento, que es Jade Health, y hacerle un poco propaganda al eslogan del evento, que el arbitraje pues es una obra que escribimos juntos, ¿sí? Como sabemos, pues hay muchos protagonistas. Frente a la pregunta de situaciones en donde se pone en tela de juicio la imparcialidad de los expertos como resultado de las presiones políticas o mediáticas, pues esto no pasa solamente en el arbitraje, sino también pasa en la vida. Pues, como lo dice la obra en la que estamos inspirando el panel, el propio ejercicio y el propio relato del amor en la novela pues es realismo mágico, así como en la vida real. Y pues desde mi experiencia les puedo contar que he convivido con proyectos. Mi ejercicio es ser perito técnico en proyectos de construcción. He convivido con proyectos en donde la influencia del entorno político del propio presidente con el sector político de oposición influye sobre la propia decisión, o al menos es lo que uno nota, ¿no? Esto es algo que usualmente no se dice a viva voz, ¿sí? Hay que cuidar un poco la palabra, pero en la vida real pasa. También en cierta oportunidad viví un caso en el que habíamos trabajado con una empresa varios informes periciales para un arbitraje internacional. Pues por el deber de confidencialidad que tengo, pues no voy a decir el nombre de la empresa, pero seguramente varios lo podrán deducir. Era una empresa que estaba inmersa pues en temas de corrupción. Y al final llegamos a la audiencia y transcurrió el evento como si fuera una obra de teatro. Nosotros habíamos preparado pues nuestra posición como peritos independientes y objetivos frente a lo que era la valoración de lo que se estaba reclamando, pero por esa presión de los medios y la política y la corrupción, lo que se notó fue que al final el tribunal decidió por sentimiento, por este miedo que se había impartido sobre el caso. Al final estaba negociado, parecía negociado, llegamos al tribunal, un interrogatorio que esperábamos que fuera tal vez de 2 sesiones, duró sí mucho media hora, casi que el saludo y la despedida, pues fue frustrante. Pero solo para cambiar el tono,
de la opinión previa, pues sí que existen casos documentados en donde se cuestiona la independencia y la imparcialidad. Pero pues para esto hay suscritas pues varias normas y referencias del soft law que nos dan unos parámetros para conducirnos como expertos. Bien, pues de pronto para ser moderado con el tiempo, les cuento una última experiencia que desde la lectura de ciertos tribunales pues se usa de manera diferente, pero fue un caso reciente que nos pasó justo en un momento de cotización, ¿sí? Estábamos cotizando un caso. Nosotros tenemos una línea que también hace peritajes para seguros y por la dinámica natural de los arbitrajes, pues siempre se levanta la mano acudiendo a las aseguradoras. Entonces, pues por coincidencias de la vida o por estar presentes en el mercado, llamaron a los colegas que hacen peritajes de seguro, equipos diferentes, tenemos muros éticos e informáticos que no nos permiten pues, compartir información, y al final ellos estaban en el caso. Nos llamaron para cotizar porque esto terminó en un arbitraje, por alguna razón técnica que desconozco, pues nuestra compañía había opinado que lo que se estaba reclamando hacia la aseguradora pues no tenía mérito de ser reconocido. Al final, cuando cotizamos nosotros, pues nos invalidaron por el hecho de, desde la lectura de quien nos buscó, éramos parte y contraparte, entendible, pero encontré ciertos casos en donde este muro ético se saltó, ¿sí? Y llegaron al arbitraje y al final, después de tanto esfuerzo como el que comentaba en previo, el tribunal decidió simplemente, haciendo alusión pues, al conflicto de interés, descartar todo el trabajo pericial. En un caso sí, en otros no. Digamos que frente a esa movida de cómo puede ser el manejo de anular de pronto las grandes empresas y los grandes peritos cotizando ciertos casos a diestra y siniestra, pues tiene una lectura ambigua. Bien, eso por ahora. Gracias, Jaime. Jean-Pierre, como abogado del Estado y como in-house lawyer, un poco, en ese rol hemos hablado, Claudio nos hablaba de esa labor de resistir. ¿Qué herramientas ayudan a los abogados para mantener esa narrativa técnica desde el punto de vista del in-house lawyer y en particular para ti desde abogado del Estado? Muchas gracias. A ver, el principio de transparencia es uno de los pilares del arbitraje. Pero como regla general, también hay una excepcionalidad en este aspecto, que es la confidencialidad cuando tienes intereses públicos de por medio. Con lo cual, si tenemos presiones políticas, mediáticas o incluso personales a través de solicitudes de acceso, pedidos de documentación e información de otras entidades públicas o incluso pedidos de prensa, tenemos que tener muy en claro cuáles son los límites que tiene el principio de la transparencia y también tenemos que tener muy en claro cuál es la importancia de la confidencialidad cuando tenemos intereses públicos de por medio en procesos arbitrales internacionales. Creo yo que hay tres herramientas esenciales que debe tener muy en claro un abogado en cualquiera de las posiciones en las cuales se encuentre, sea abogado de parte del Estado, sea abogado de parte de un inversionista o de algún reclamante, o incluso ser funcionario público que representa al Estado peruano
en las controversias internacionales de inversión o en controversias comerciales en el caso de los procuradores públicos. El primero es que el expediente funciona como un ancla de la realidad. En medio de titulares, debates o rumores externos o internos, el expediente arbitral tiene que actuar como una evidencia de hechos, pruebas y documentos que coadyuve a cada abogado a encontrar la realidad que está buscando. La segunda herramienta es que la técnica actúa como un lenguaje de legitimidad. Claramente la técnica jurídica no es solo un método, sino una forma de legitimación. Es la manera como tú llegas al tribunal, es la manera como tú llegas al cliente, es la manera como tú llegas a un funcionario público y es la manera como tú llegas a un administrado incluso. Y la última herramienta es que la ética funciona como una brújula narrativa. La ética es la frontera invisible que separa la defensa legítima del activismo político, del activismo particular. Fuera de la estructura estatal, fuera de la estrategia de defensa que podría tener el Estado, o incluso fuera de la estrategia de demanda que podría tener algún inversionista o algún reclamante o incluso el Estado peruano en esta posición, debe tener muy en claro cuál es el objetivo que está persiguiendo desde un punto de vista ético y desde un punto de vista profesional. Creo que esas son las tres principales herramientas que debería tener en cuenta un abogado en cualquiera de las posiciones en las cuales se encuentre. Gracias. José, volviendo a los expertos, debe haber una comunicación constante entre los expertos y los abogados. ¿Cómo es esa conversación entre los expertos y los abogados ante situaciones de presiones externas? Debe ser honesta y a veces es difícil. A veces es difícil y es difícil tanto para el abogado, es difícil para el cliente y es difícil sobre todo para los árbitros entender conceptualmente lo que los peritos están haciendo, ¿no? Y en el contexto de presiones políticas y en el contexto de injerencias, el elemento quizás más determinante en la labor de un perito en el cálculo de daños es cómo incorporar, primero, si se deben incorporar o no, y en el eventual caso de que van a incorporarse es cómo incorporar, ¿no? Y estamos, por ejemplo, hablando de la famosa discusión sobre el riesgo país y cómo incorporamos este concepto en un cálculo de daños. Solo por poneros un ejemplo, en el caso de Gold Reserve contra Venezuela, la disputa entre los peritos, había muchas, pero solo la discusión sobre el riesgo país representaba una diferencia en términos de montante de 550 millones de dólares, lo que representaba prácticamente el 75% de la reclamación última del caso, ¿no? Y aquí existe una tendencia, desde mi punto de vista, un poco sesgada y errónea de simplificar las cosas. Y a veces simplificar las cosas están bien. Había un escritor americano que decía que entre todos los males humanos siempre hay una forma de solucionar las cosas que es neat, plausible, but wrong. Y aquí estamos en un ejemplo claro. Los expertos en valoración, en la gran mayoría de los casos, tienden a incorporar el concepto de riesgo país como un premium sobre la tasa de descuento, ¿sí? El sovereign spread que conocemos todos. El sovereign spread no es nada más que la diferencia entre el yield del bono emitido en dólares por el país donde se realiza la inversión y el yield americano. Cuanto mayor sea esa diferencia, más se entiende que hay riesgo país y eso lo que hace es incrementar artificialmente la tasa de descuento y, por tanto, reducir el valor de la inversión y los daños, ¿sí? Pocas veces se piensa realmente en cuáles son los riesgos que la empresa en concreto está haciendo frente. El riesgo soberano está básicamente relacionado con el riesgo de impago de un país. ¿Tiene o no ninguna relación el riesgo de impago de un país con el riesgo de la empresa concreta de la que estamos hablando?
Si lo pensáis de alguna manera, incorporar ese premium en la tasa de descuento implica necesariamente que todas las empresas de ese país, independientemente de la categoría de la empresa y de cuál sea su actividad, está influenciada por el riesgo país de la misma manera, lo cual todos sabemos que no es cierto. Ese riesgo país incorporado de esta manera muchas veces estará sobreestimando el riesgo real de la empresa y con lo cual reduciendo artificialmente los daños, y en otras ocasiones todo lo contrario. La realidad es que cuando uno piensa como criterio de valoración en Fair Market Value, en un flujo de caja descontado, de manera muy simplista, incorporar los riesgos se pueden hacer de dos maneras, básicamente. O incorporas menores flujos hacia el futuro, simplemente ajustas los flujos porque piensas que ese riesgo incorpora una probabilidad de que esos flujos no sean reales y que puedan disminuirse de alguna manera, esa es una estrategia, o la otra es mantener esos mismos flujos e incrementar la tasa de descuento artificialmente. Esto es lo que se hace prácticamente en la mayoría de los casos, y desde mi punto de vista de manera errónea, de manera simplista, pero errónea. Cuando hoy los economistas en general y los peritos ya tenemos armas para realizarlo a través de un ajuste tailor-made de esos flujos, que además es lo que te dice la teoría económica. La teoría económica te dice que solo los riesgos que no son diversificables deberían tenerse en la tasa de descuento. Pero también te dice que la mayoría del riesgo país es diversificable, por lo cual uno pensaría que en vez de ser la norma incorporar ese premium en la tasa de descuento, la norma debería ser ajustar los flujos de caja. Y hoy ya tenemos herramientas no solo para hacer ajustes en esos flujos de caja, sino para desagregar ese concepto de riesgo país en multitud de pequeños riesgos. Aquellos que sí que afectan a la empresa y aquellos que no afectan a la empresa. Pero la pregunta es incluso más interesante. ¿Qué pasaría en situaciones en las que esos riesgos, pensemos en el riesgo de expropiación, es un riesgo indemnizable? Y el tribunal considera que debería indemnizarse por ese riesgo. ¿Debería entonces ajustarse la tasa de descuento o no debería ajustarse la tasa de descuento? Es decir, la idea esta de que deberíamos analizar el valor de la inversión el día antes del breach. El día antes del breach, cualquier empresa que invierta en Venezuela es consciente de que hay un riesgo de expropiación. Pero si el riesgo de expropiación es indemnizable, el tribunal considerase que sí, ¿por qué lo estás incluyendo en la tasa de descuento? Estás de alguna manera artificial reduciendo el valor de la inversión y, por tanto, los daños. Y aquí la posición de los tribunales es bastante amplia. Tenemos, por un lado, el caso de Gold Reserve, en el que el tribunal decidió explícitamente que ese riesgo de expropiación no debería incorporarse en la tasa de descuento. Y, por otro lado, tenemos otra serie de casos también en Venezuela en el que decidieron exactamente lo contrario. Y la base es que cuando el inversor realizó su inversión, efectivamente ya en aquel momento era consciente por sus expectativas de que había un riesgo de expropiación. La cuestión es si es indemnizable o no es indemnizable. Y luego tenemos el punto medio en el que algún tribunal lo que ha decidido es que el riesgo de expropiación debería tenerse en cuenta, pero habría que ajustarse por el incremento del riesgo asociado a la medida en disputa. Ese es el punto medio. Y ahí quiero acabar simplemente, precisamente porque la saga de los casos de Venezuela son muy interesantes a la hora de entender por qué los peritos hacemos lo que hacemos, que en última instancia es una traslación de la visión legal de los tribunales y de los propios abogados sobre qué riesgos son indemnizables y cuáles no. Y el otro ejemplo muy bonito es el caso de España. Tengo aquí a algunos de los compañeros que hemos trabajado muchos de un lado y del otro, y hubo una discusión teórica realmente muy bonita, porque en este caso, en los casos de España, la discusión entre los peritos se centraba en gran parte en esta última versión que os he dicho, en el incremento del riesgo regulatorio asociado a las medidas en disputa que aprobó España. Y había una discusión desde el punto de vista teórico muy bonita y muy gratificante, en la que tenemos por un lado unos peritos que dicen, mire, yo reconozco que este país redujo las ayudas a los inversores y puede ser hasta punible, pero la reducción de esas tarifas lo que acabó provocando es resolver un problema estructural en el mercado español, el déficit tarifario, que existe en otros muchos países, en Honduras, y que lo que hizo es que redujo la probabilidad de que el gobierno nunca más vuelva a imponer este tipo de medidas. Por lo tanto, tienes unos ingresos que son menores, pero son más seguros.
Y, por tanto, una cosa compensa a la otra. No hay daños. Puede ser un argumento válido. Es verdad que los inversores, por un lado, a veces sacrifican valor por seguridad. Y, por otro lado, los peritos de los claims, que defendíamos que había dos componentes de daños. Por un lado, la reducción de las tarifas, pero por otro lado, también debería compensarse el hecho de que el mercado ahora percibía este sector en su conjunto como un sector más riesgoso, que había provocado la reducción de las tarifas una reducción de la inversión por el mero hecho de que las tarifas ahora son mucho menores, pero además el riesgo es mucho mayor. La posibilidad de que alguien que quiera comprarte estos activos incorpore ese riesgo a través de una reducción era mayor. Y la gran mayoría de los tribunales acabaron decidiendo que ese riesgo era compensable, era indemnizable. Ambos dos, la reducción de las tarifas, por un lado, y el incremento de riesgo regulatorio también, por otro. Con esto termino. Mi pregunta provocadora es ¿qué podría suceder en un escenario hipotético en el que un gobierno incorpore una serie de medidas en un país que un tribunal considere que son indemnizables, incumplimiento de los contratos, pero lo aplique solo sobre uno de los inversores? Pero eso provoque un incremento masivo del riesgo regulatorio y una reducción masiva de las inversiones, del valor de las inversiones existentes, en el resto de los inversores al que no se le ha aplicado. ¿Tendrían derecho a solicitar una indemnización? ¿Sería indemnizable? Claramente, en los casos españoles, una gran parte de los tribunales han decidido que el componente de incremento de riesgo regulatorio es indemnizable. Si lo llevamos al caso extremo que propongo, sé que es una pregunta provocadora, ¿sería indemnizable? Y con esa pregunta provocadora, y dado que el tiempo no nos da más, muchas gracias. Creo que el mensaje es hay que resistir como resistió Florentino, y hay que tratar de mantener el arbitraje ajeno a las presiones políticas para mantener la integridad del proceso. Muchas gracias a todos.